Hablemos ahora de las experiencias de personas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. El contacto más habitual se produce con personas que han fallecido recientemente y que a través de sueños o apariciones a pie de cama, poco después de morir, contactan con sus familiares, sus amigos, para hacerles saber que ellos están bien, que siguen vivos, que no suframos por ellos, que lo que tenemos que intentar es superar el dolor y continuar con nuestra vida y ser lo más felices posible. Y que ya nos volveremos a ver, que será cuando nosotros también vayamos para el otro lado. Este tipo de experiencias son muy habituales. De hecho, les ha pasado a personas que muchas veces no sabían que esa persona había muerto, porque todavía no había pasado bastante tiempo. Por ejemplo, personas que estaban durmiendo, de repente ven a ese ser querido en su habitación, se despide de ellos, como si se hubieran muerto. Al día siguiente les llaman por teléfono y les dicen: fulanito ha tenido un accidente esta noche y ha fallecido. Y esa persona dice: ya lo sabía porque ha venido él y me lo ha dicho, y se ha despedido. Entonces, cuando se producen este tipo de casos donde uno se anticipa, ¿no? Se anticipa la visita a la noticia, suelen ser casos donde uno le da más credibilidad, porque muchas veces uno piensa que ese sueño puede ser, pues, consecuencia de, pues, que se ha muerto tu ser querido, lo echas de menos y entonces lo imaginas, ¿no? Gente que ha tenido experiencias muy reales de contacto, pero ellos mismos piensan: ¿no será que me lo estoy inventando? O lo confunden con un sueño corriente, ¿no? Tienen dudas de que sea real, ¿no? ¿Por qué cuando estás durmiendo o cuando estás en duermevela? Porque ese es un momento donde nuestra conciencia está más receptiva a captar lo del otro plano, que en estado de vigilia completa, donde prácticamente nos resultaría muy difícil verlos. Entonces ellos esperan a ese momento donde ya hemos recuperado la conciencia, pero todavía estamos así medio adormiscados, que todavía no nos hemos metido bien en el cuerpo, porque por la noche nos separamos del cuerpo durante un rato. Entonces ese momento es una ventana para poder contactar. Y algunas personas contactan en ese momento y otras lo hacen durante el sueño, porque durante el sueño nosotros podemos salir del cuerpo y en ese momento verles, hablar con ellos y pues luego regresar al cuerpo y conservar ese encuentro como en forma de sueño, pero un sueño muy excesivamente vívido, que uno dice: ostras, que parecía real. No, es que es real, ¿vale? Eso no quiere decir que todos los sueños sean eso. A veces son simplemente, pues, pensamientos que van desordenados o aparecen cosas del día a día, pero no son una vivencia real. Pero en algunos casos sí, sobre todo en este tipo de casos. Porque además hay detalles de la propia experiencia que muchas veces lo confirman, ¿no? Por ejemplo, muchas veces no se ve a la persona tal y conforme era en el momento en el que falleció, sino que a veces se les ve más jóvenes, sin ningún tipo de achaques. Si tenía algún tipo de enfermedad, en ese momento es como que ya ha desaparecido, ¿no? Entonces, eso es algo bastante común, no en todos los casos, ¿eh? A veces se le ve tal cual estaba, incluso con las heridas que tenía, ¿no? Si ha muerto de accidente, se le ve hasta con la sangre, ¿no?, que haya salido, ¿no? Pero en algunos casos es como que ha pasado un poquito más de tiempo y en ese tiempo ese ser es como que se ha ido desprendiendo de lo que son los vestigios de su vida física y ya la apariencia es una apariencia como de más juventud, de más salud, ¿no? Y esto, pues hay mucha gente que lo dice, que lo ha vivido así. Esto es más frecuente de lo que pensamos. Lo que pasa es que hay mucha gente que se lo calla por el miedo al que pensarán los demás, a que piensen que se están volviendo majaras y todo eso. Entonces, manera de evitar que te miren mal, pues te lo guardas para ti mismo. Yo he tenido la oportunidad de conocer bastantes casos así y piensamos: si este hombre está contando todo eso y no tiene miedo a que digan que está loco, pues se lo voy a contar. Seguro que no piensa mal de mí.
Hay personas que han tenido este tipo de experiencias, pero de una manera más habitual. Es decir, no solo cuando se mueren seres queridos, sino que parece que por algún motivo tienen más facilidad para percibirlo de ese otro lado, y entonces los que están en ese otro lado lo buscan para comunicarse. Muchas veces lo que pretenden los que están en un mensaje a sus seres queridos que no han podido dar directamente. Entonces buscan a estas personas para que hagan de transmisores, ¿no? Para dile a mi padre o a mi madre o a mi hijo que lo quería mucho, con más detalle, ciertas cosas, ¿no? Lo que pasa es que si esto lo hubieras contado en el siglo XIV o XV o por ahí, pues la Inquisición iba ahí y este es un brujo, una bruja, ¿vale? Un hereje a la hoguera, ¿no? Entonces la gente se lo callaba. Afortunadamente hoy ya no es tanto el daño que te pueden hacer, entonces esa capacidad se puede llevar, digamos, sin tanta persecución, ¿no? Aunque todavía habrá gente que te mire mal, pero es más habitual. Yo diría que hay un punto de inflexión en el tema de la mediunidad, que es a partir del siglo XVIII, XIX, que esas persecuciones ya pasan a ser menos, porque la Iglesia pierde poder, no porque no quisieran, sino porque ya no podían. Y entonces empieza a haber más conocimiento de este tipo de personas que tienen este tipo de manifestaciones, ¿no? Y a raíz de ahí pues surge el tema del espiritismo. La gente que trae la mediunidad lo pide antes de nacer. O sea, no es que lo tengan porque alguien les ha obligado. No, eso se pide. ¿Por qué se pide? Para que eso sirva para una evolución, tanto a nivel personal como para ayudar a otras personas, ¿no? Entonces esto ya se pide, ¿no? Entonces esa capacidad hace que, pues, al ellos saber que tú los ves, es como que se acercan. Que no es porque te quieran joder a ti particularmente y no a otros, ¿no? Sino se dan cuenta que hay gente que no los ve, por tanto no pierden el tiempo con esas personas, y aquellos a quienes ven, pues ellos se dirigen a ellos, muchas veces con su ignorancia, ¿no? Porque muchos de ellos todavía no entienden qué les está pasando, ¿no? Los espíritus avanzados no van a molestar a nadie que no quiere. Pero los que no están avanzados van allá donde creen que les pueden escuchar. Y entonces, pues, hay gente que tiene esa capacidad, no quiere admitirla o le resulta un agobio para hacer una vida normal, y entonces como que lo viven como algo que es como un engorro, ¿no? O un incordio, cuando en realidad, si lo supieran encajar mejor, digamos que harían un uso de esa capacidad más constructivo y luego tendrían menos molestias en el día a día, porque digamos que habrían aprendido a canalizar esa mediunidad de una manera que para el mundo espiritual es positiva, y entonces se quedaría limitada a cuando uno dedica ese tiempo y no le estaría molestando continuamente. Primero hagamos la distinción entre comunicaciones reales y comunicaciones imaginarias, ¿no? La comunicación real sería aquella en la que un espíritu efectivamente está transmitiendo algo, sea avanzado o poco avanzado. Y luego teníamos las imaginarias, que son de tu propia mente, que tú te autosugestionas porque a lo mejor te gustaría tener ese mensaje y no lo tienes. Entonces, como no lo tienes, lo fuerzas. A lo mejor tuviste en algún momento, pero te gustaría que fuera más y aquello no va más. Entonces dices, ostras, tengo que desarrollar esto porque mira, la gente me está esperando para que yo diga algo. Y entonces ahí eso sería una mediunidad falsa, por decirlo de alguna manera. No sería auténtica. Y entonces uno muchas veces imagina que le están comunicando cosas cuando es de su mente. Esto pasa muchísimo, ¿eh? Pero luego hay otra parte de gente que sí que es una mediunidad real, auténtica, que a veces es con espíritus avanzados, a veces con espíritus que no lo están. Y se pueden dar las dos cosas. Y cuando uno ya, digamos, aprende a reconocer la vibración, sabe quién es el que lo comunica, o por lo menos, aunque no sepa quién es, sabe de qué nivel es, ¿vale? Entonces, el espíritu avanzado, cuando se comunica, suele
traer mensajes de ayuda para que sean comunicados, siempre y cuando la persona acepte ser la transmisora de ese mensaje. El espíritu avanzado no molesta. Pero los que son poco avanzados, como van desesperados un poquillo y no saben a dónde van, pues sí que tienen costumbre de molestar a veces, ¿no? ¿Eso quiere decir que sean malos necesariamente? No tienen por qué serlo, ¿eh? También hay espíritus que son espíritus malintencionados, ¿eh? O sea, hay espíritus, digamos, perdidos, errantes, que necesitan ayuda y no saben cómo conseguirla, y a veces recurren, no es que no la tengan, en el plano espiritual, pero no la quieren ver porque están muy aferrados a la vida material. Entonces solo se fijan en lo que ocurre a nivel material. Y entonces, ¿cómo ayudar a esos espíritus? Pues ahí sí que es bueno dialogar con ellos y decirles, oye, fíjate que ya te has muerto, fíjate que ahí hay gente para ayudarte, no tiene sentido que estés aquí pululando, porque de aquí no vas a sacar nada, porque ya ves que tú estás ahí pero nadie te ve. Entonces es porque ya estás en otro plano. Pero hay veces que el espíritu no lo quiere reconocer y sigue RQR a su aire. Entonces el mundo espiritual los deja hasta que ellos decidan aceptar esa ayuda, ¿no? Se respeta su libre albedrío. Entonces estos son los espíritus errantes, que van por ahí, no hacen ni bien ni mal, a veces molestan, a veces llaman la atención, ¿sí? Muchas veces lo que necesitan es saber que tú sabes que ellos siguen vivos, ¿vale? Sobre todo en estos mensajes de la persona que haya fallecido. Y muchas veces, ¿hasta dónde pueden llegar ellos comunicándose? Pues muchas veces, lógicamente ellos, mover las cosas es algo que les cuesta muchísimo, pero sí que pueden interaccionar con la energía. Por eso pues pueden encender y apagar luces, encender y apagar la tele, la radio, cosas así. Esto es muchas veces lo que ellos hacen. A veces transmiten sensaciones de olores. A veces también hay avisos del mundo espiritual para prepararte para cuando esto suceda, que sepas que no sea tan traumático y que sepas que eso ya estaba previsto. Es decir, que no lo vivas como algo trágico porque esto ya estaba planeado. Entonces, intuiciones de que alguien va a morir, esto lo ha tenido bastante gente. Primero, recalcar que todos, de una manera u otra, tenemos algo de mediumnidad, ¿vale? Todos. Si una persona lo desarrolla, puede llegar a tener más. Si lo deja quieto, se queda quieto, pero es que, aparte de eso, hay personas que de nacimiento es como que ya lo tienen desarrollado, ¿no? Como igual que hay gente que es un hacha para el deporte y le cuesta muy poco ser un deportista de élite, y hay personas pues que para tener un poco de forma, pues tienen que entrenar mucho, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Hay gente que de nacimiento ya tiene una facilidad especial para la mediunidad, porque esto se pide, solo tienen que saber cómo gestionarla. Y hay otras personas que no la tienen tan desarrollada, pero si la saben trabajar, pues con el tiempo irán teniendo más comunicación, una comunicación más fluida. Es decir, que todos tenemos ayuda del mundo espiritual, cada uno según lo que pida. En el caso de estos investigadores, os voy a comentar lo que hicieron en la Universidad de Arizona. Lo que hicieron fue buscar a mediums, que para ellos eran de confianza, e intentar comprobar si realmente ese contacto es posible con el mundo espiritual. Primero buscaron a una serie de estudiantes de su universidad que hubieran tenido la pérdida reciente de un ser querido, les pidieron que aportaran información personal de esas personas fallecidas. Luego contactaron con estos mediums, eran 5 mediums, y les pidieron, a ser posible, que esas personas fallecidas, que eran los amigos o familiares de esos estudiantes, hablaran sobre sí mismos y dieran información sobre sí mismos. Y luego contrastaron la información obtenida de los estudiantes con la obtenida de los mediums. Resulta que el grado de coincidencia era enorme entre unas informaciones y otras. Entonces ellos llegan a la conclusión de que la única explicación que encontraban a ese grado de coincidencia es que efectivamente se había producido un contacto real con las personas fallecidas y que estos eran los que le habían aportado esa información a los mediums. Y esto ellos lo publicaron, bueno, son la doctora Julie Beische y el doctor Gary Schwartz de la Universidad de Arizona, han publicado varios artículos sobre este tema y un libro que se titula El experimento de la otra vida, donde presentan lo que ellos llaman evidencias científicas de que realmente existe la vida después de la muerte, basado en estos estudios.
Hablemos ahora de las experiencias de las personas moribundas, porque en el trance final de la vida también hay personas que dicen que ven y conversan con seres queridos que ya han fallecido, o bien con seres que describen como seres luminosos. Parece ser que el propósito de ese contacto es prepararles para esa transición que están haciendo hacia el otro lado, ya que desde este lado les ayudamos poco porque tenemos más miedo que ellos, del otro lado les echan un cable. Aquí no estoy hablando de los que ven espíritus errantes, estoy hablando de gente que ve a familiares y esos familiares les hablan de la inminencia de su muerte y les van preparando para que ese tránsito sea lo menos traumático posible. Fijaros hasta qué punto estas experiencias son habituales, que cuando una persona está moribunda en un hospital, el personal sanitario se acerca a la familia y le dice: prepararos que vuestro familiar va a empezar a alucinar. Mi pregunta es, ¿todo el mundo se ha puesto de acuerdo en alucinar lo mismo? ¿Que ven a seres queridos que ya han fallecido? De casualidad, ¿no? Y como digo, esto es independiente de la creencia que uno tenga. No le pasa solo a personas creyentes, le pasa a ateos, agnósticos, cristianos, musulmanes, judíos, budistas, gente joven, gente mayor, en cualquier parte del mundo. Para mí esa coincidencia en las experiencias está reafirmando que no son alucinaciones sino que son reales. Y que si nos tomáramos la molestia en estudiarlas, nos darían muchas pistas sobre qué es lo que pasa cuando morimos y qué es lo que viene después. Afortunadamente hay gente que sí que se ha tomado esa molestia. Por ejemplo, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es psiquiatra. Por cuestiones de trabajo, ella trabajaba con enfermos terminales. Estos los fue conociendo. Primero ella quería conocer cuáles son las fases que atraviesa una persona en estado terminal. Pero, aparte de esto, ella se da cuenta de que estas personas empiezan a contar esta experiencia de que ven a alguien, entonces ella toma interés en este tipo de testimonios y acaba concluyendo que realmente la muerte física no es el final de la vida, sino que es solo una etapa de transición hacia otra existencia no ligada al mundo físico. Esto ella lo ha escrito en toda su obra. Tiene muchos libros, pero un par de ellos que yo recomiendo es La muerte, un amanecer y Sobre la muerte y los moribundos. El doctor Peter Fenwick, os lo he presentado antes también porque hacía estudios sobre experiencias cercanas a la muerte, también ha hecho estudios en moribundos, publicado en un artículo de investigación y un libro que se titula El arte de morir. Ya sé que no veis el título, pero os lo digo yo. Y después de todo esto vamos aquí de la cuestión, lo que yo llamo informaciones del otro lado, que nos van a servir pues para responder a las preguntas que nos hicimos al principio, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el sentido de la vida. Primera cosa importante, voy a intentar resumirlo, lo más importante de toda esa información. La primera, que todos nosotros somos inmortales y que la vida física no es más que un instante real de una vida espiritual que nunca termina. Es decir, que la muerte del cuerpo físico no es el final de la vida, solo es una etapa de transición hacia otra existencia menos limitada, donde todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. También se nos dice que existe un plan para cada uno de nosotros que lo que pretende es que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar, experimentando en el plano físico con libertad, en múltiples vidas físicas. Y que las pruebas a las que nos enfrentamos en la vida no son casualidad, sino que es consecuencia de lo que hemos vivido en vidas anteriores y también está muy enlazado con nuestras necesidades evolutivas. Es decir, que antes de nacer, el hecho de que nazcamos en un lugar u otro del mundo, en una familia u otra, no es casualidad. Lo elegimos nosotros. Y también lo eligen los que van a ser nuestros padres, con el propósito de que nos ayudemos mutuamente en la vida actual.
el propósito de todo esto, como digo, es aprender a amar.